y Emma salió hace un ratito, pero no sé qué le pasó. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Qué hacemos? Como vos quieras. Ya tuvimos dos aulas antes. Y también, ¿cuántos son? Uno solo. Creo que somos 7 en el grupo, pero no. Hoy hay dos que no aparecieron y no sabría qué decirte. Bueno, no, lo que puedo hacer es dar la clase, pero no sé si grabarla o Norberto Rosso no se conecta porque tenía fecha. Como ustedes quieran, yo no tengo problema, lo que pasa es que habría que grabarla, ¿no? Igual la está grabando, ¿no? Puede ser. Sí, No. creo que Mati la está grabando. Bueno, y subirla a un Classroom, ¿puede ser? Sí, nos manejamos así. Bueno, listo. Vamos para adelante. ¿Mm? Bueno, a ver si puedo compartir acá pantalla. ¿Se ve, no? Sí, Bien. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, Me encantaría, antes de empezar con la clase, eh, comentarles que de parte mía me encantaría poder tener la posibilidad de que, además de que puedan ver la clase desde sus casas, tener la posibilidad de poder interactuar con ustedes, creo que es la parte más provechosa de todas estas conexiones. Así que de mi parte mandarles un saludo, espero que estén bien. ¿Sí? Obviamente, hoy vamos a hablar un poco de la unidad temática, de todos los contenidos que vamos a ver durante este lapso de tiempo que estemos juntos, ¿sí? Para mí era muy importante charlar eh, estos ejes temáticos, ¿sí? Porque son, creo yo, centrales y sumamente importantes en la columna vertebral que tenemos que tener nosotros como formadores y como entrenadores. ¿Sí? Creo que bajo mi punto de vista, estos ejes encierran un poco el universo del entrenador. Y creo que si como entrenadores logramos obtener conocimiento y experiencia de estos ejes o de estos núcleos temáticos, me parece a mí que la construcción como entrenador va por buena rienda, ¿no? Por buen camino, ¿sí? Como verán, son aspectos centrales y muy grandes en la formación de un entrenador y creo yo que el tiempo, si bien nos va a permitir poder acceder a estos conocimientos, creo que son cuestiones que constantemente van cambiando y van transformándose, ¿no? En mi experiencia, yo ya llevo más de 15 años en esto y constantemente me voy formando, me voy capacitando, me voy preparando. Creo que en la interacción de estos puntos está el gran secreto del entrenador y me parece que, por lo que entiendo, ¿no? Es un camino de vida, ¿m? Un camino donde cada uno de nosotros va a siempre ir aprendiendo nuevas maneras, nuevos métodos. Constantemente esto va creciendo y va cambiando para bien, y van apareciendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, sí creo yo que acá se encuentra un poco los ejes de lo que va a consistir nuestra cursada, ¿no? Por supuesto, vamos a hablar de lo que significa, desde mi punto de vista, el fútbol sala, ¿no? Con todas sus características. Vamos a hacer un análisis minucioso de lo que es el deporte, ¿sí? Ahí les dejo un poquito de qué se trata todo.
Obviamente también vamos a pasar por el área metodológica, ¿m? Donde la propuesta va a ser una propuesta más eh, praxiológica, se le dice, ¿sí? O sociológica. Es decir, va apuntada más al ser humano y y a las relaciones que existen dentro del deporte, ¿sí? Haciendo comparaciones, no, haciendo similitudes con las etapas madurativas del ser humano, ¿no? Y lo que tiene este método sociológico, que parte del jugador, ¿sí? Desde el jugador pequeño, ¿sí? Este método entiende de que el juego se va construyendo desde el jugador y la relación con la pelota y hacia el sistema de juego o hacia lo colectivo, pasando por etapas intermedias, que son el juego de dos, que es o el juego de parejas o las dualidades, el juego de tres, que ya es un aspecto más de- más grupal, ¿sí? Donde aparecen los triángulos y aparecen los espacios. Son conceptos más complejos que están más relacionados a etapas juveniles y al comienzo, ¿sí? Y luego finalmente hablaremos de qué se trata, ¿no? Eh, este análisis del juego de cuatro de sistemas. Y acá me detengo un poco porque sí, es bastante complicado hablar de sistemas. Yo creo que el concepto de sistema habla de ya un conocimiento absoluto de lo que significa integrar este juego de uno, este juego de dos, este juego de tres, e incluso el juego de cuatro. Y el juego de cuatro, ¿sí? Todavía no hablo de sistemas porque en mi experiencia, empezar a enseñar, ¿sí? El juego de cuatro, que bajo diferentes esquemas, ¿no? Dibujos, 3-1, 4-0, 2-2, ¿sí? Omitimos al arquero porque los arqueros están apareciendo actualmente en los sistemas, producto de este avance que tuvo el reglamento de incorporar al arquero en diferentes situaciones, pero generalmente los que más metros e intervenciones dinámicas tienen dentro de la cancha son los jugadores, ¿no? Por eso no se suele hablar tanto del arquero, pero sí tendremos nuestro apartado de no solamente de la situación que todos conocemos, que es el 5-4 o el arquero jugador, sino también de este concepto del que todos estamos hoy interesándonos, que son los adelantamientos, ¿sí? Este momento que en el medio del ataque aparece el arquero y se incorpora a una situación del juego, ¿no? ¿Sí? Pero creo yo que hablar de sistemas es algo mucho más complejo, porque sí o sí se necesita toda la construcción y el conocimiento del jugador de estos momentos, ¿no? Del juego de uno, del juego de dos, del juego de tres y del juego de cuatro. Y creo que erróneamente, muchas veces en infantiles, en inferiores o incluso en fútbol sala amateur o en los comienzos de un equipo más profesional o competitivo, cometemos el error de hablar de sistemas cuando el jugador todavía no se apropió de esos conocimientos y que la realidad es que es una iniciación al juego colectivo, ¿sí? Eh, y no erróneamente llamado sistema. Creo que el concepto de sistema es algo mucho más profundo, ¿sí? Y que cuando nosotros tenemos la posibilidad de con los jugadores de primera división poder hablar de conceptos de sistema, ya estamos hablando de que el jugador lleva dentro de sí un montón de conocimientos anteriores que la realidad es que en mi experiencia muy pocos los tienen. Así que sí me encantaría de que tengamos un poco más de respeto con ese concepto y tender a hablar del juego, el juego más colectivo o de esquemas y no tanto de sistemas, ¿no? Y luego, en nuestra primera clase, obviamente, haremos una propuesta metodológica que vaya, como les dije anteriormente, del juego de uno a este juego de cuatro, pero sí adaptado a la etapa de maduración, ¿sí? Donde en estas etapas de maduración vamos a aplicar conceptos psicológicos, ¿sí? Y biológicos que coinciden también con cómo se tiene que enseñar el deporte en edades infantiles, ¿sí? Eh, por eso cuando hablamos de juego de uno, hablamos de lo que debe
saber el jugador y en etapas infantiles o en los comienzos del aprendizaje de un deporte, es muy importante tener conocimientos individuales para poder luego aplicarlos al colectivo, ¿sí? Em, Luego pasaremos también por un apartado de planificación o una unidad de planificación, donde les mostraré un poco eh, cómo nosotros, por ejemplo, en nuestro club desarrollamos eh, este proyecto de formación deportiva en el Club Social y Deportivo de Pinocho, en qué consiste. Les daré este ejemplo, obviamente hay más, pero creo que en mi caso me toca ser partícipe de un club donde la exigencia es altísima y creo que a través de esta propuesta que yo les voy a hacer, les puede llegar a servir de inspiración, ¿no? Para poder adaptarlo a sus ciudades, a sus regiones, a sus clubes, ¿sí? Y el secreto de esto es poder, que esa planificación, poder adaptarla, ¿no? Que es el concepto más importante. Adaptarla a nuestros jugadores y al entorno en el que nos toca trabajar, ya que depende mucho de la parte social, de la parte económica, del conocimiento y la experiencia que tienen los jugadores con los que entrenamos y también de las capacidades y el talento, ¿verdad? ¿Sí? Haremos una propuesta anual, y hablaremos también del concepto de microciclo y de bloques, que es muy importante en etapas infantiles porque a veces se suele planificar por semana y desde mi punto de vista lo más importante en etapas formativas para construir y desarrollar ese jugador de fútbol sala es hablar de bloques, ¿sí? Ya que generalmente nosotros nos toca vivir o convivir con los jugadores alrededor de 2 o 3 veces por semana, ¿sí? No son muchas horas. Entonces vamos a ver que desde el aspecto didáctico y educativo es mucho más interesante hablar de bloques o de periodos de enseñanza para que ese cerebro o ese jugador logre aprender esos contenidos y esos contenidos sirvan de ancla para el contenido siguiente. Por eso, como todos sabemos, lo más importante a nivel de enseñanza y a nivel de aprendizaje, lo más importante es tener un método planificado progresivamente, ¿sí? Donde cada concepto se ancle al siguiente, ¿sí? Eso va no, a ayudarnos a que el jugador no solamente aprenda lo que nosotros le estamos enseñando, sino que ese aprendizaje quede arraigado en su ser y en su manera de jugar y sea un aprendizaje eh, que perdure a lo largo de su vida deportiva, ¿sí? Es un aprendizaje, eh, la palabra es apropiación, ¿sí? El jugador se apropia de ese concepto y no lo olvida más. Por eso es muy importante poder y saber planificar en etapas inferiores o base o de formación, ¿sí? Bajo este concepto de progresión, ¿sí? El concepto de progresión tiene un sinónimo que también me encanta desarrollar, que también lo vamos a hablar, que es el concepto de regresión, ¿sí? Porque no solamente a veces tenemos que ir hacia adelante, sino que a veces tenemos que retroceder unos pasos para que esos conceptos se vuelvan a repetir, se vuelvan a recordar y nos sirvan de anclaje para futuros aprendizajes, ¿sí? La unidad de diseño de tareas, obviamente está relacionada a cómo, a cómo componer, ¿sí? Un entrenamiento. Les voy a dar algunos elementos los cuales yo utilizo, los vamos a ejemplificar, vamos a aprender a- a desarrollar este tipo de entrenamientos y vamos a hacer un análisis de cuáles son los componentes que ayudan o colaboran a que ese jugador no solamente aprenda esos contenidos, sino también que esos contenidos le sirvan de desafío y de mejora, ¿no? De tener a ese jugador constantemente en la cresta de la ola, ¿sí? Para no solamente que viva un ámbito educativo, sino también de exigencia, ¿sí? Y de rendimiento. Que cada clase sea un desafío.
para ese jugador, ¿sí? Hablaremos de etapas de maduración, ¿sí? Fases sensibles, desarrollo, maduración y crecimiento, que son conceptos que vienen más de la biología, de las neurociencias, que son básicos pero súper importantes para nosotros poder adaptarlos al fútbol sala. Y haremos también un perfil, ¿sí? Del jugador infantil y del jugador juvenil, ¿no? De qué es lo más importante desde mi punto de vista, ¿no? Y también me encantaría poder construirlo con ustedes, más que nada por el hecho de que me sirve a mí poder conocer sus realidades para poder entender hacia dónde tenemos que ir con ese perfil. No es lo mismo el perfil de jugador que se busca en la Patagonia que el jugador que se busca en Misiones, que el jugador que se busca en Buenos Aires o el jugador que se busca en la cordillera, ¿sí? ¿Por qué? Por cantidad de estímulos, cantidad de horas, ligas, competencias. Si bien el fútbol sala está creciendo mucho a nivel nacional, ¿sí? Creo yo que es muy importante eh, lograr adaptar el deporte a la región y poder definir entre todos un perfil de jugador, ¿sí? Específico. Pero obviamente vamos a universalizar, ¿m? Varios conceptos que desde mi punto de vista no pueden faltar y que son importantes eh, para construir ese jugador de fútbol sala de alto rendimiento que todos pretendemos. Bien, luego los fundamentos, ¿sí? Vamos a hacer una tabla, ¿m? De contenidos que van a estar ubicados en las etapas, ¿sí? Etapas que son estas, ¿sí? Estas 8 etapas. ¿M? En cada etapa, en cada etapa vamos a proponer una línea de trabajo, conceptos, contenidos adaptados, como dijimos, a la modulación de cada chico y vamos a descubrir que es muy importante poder descubrir, ¿sí? Bajo observación y análisis, cuáles son los conceptos que más favorecen al desarrollo de ese jugador en cada etapa, ¿sí? La primera etapa obviamente es de iniciación, conocer el fútbol sala. La segunda etapa la llamamos más de formación. Le decimos jugar al fútbol sala. Acá obviamente hay aspectos más relacionados al reglamento, como todo niño que comienza a descubrir el deporte, ¿sí? Luego pasaremos a esta etapa 2 que ya le estaremos enseñando de qué se trata jugar este deporte y cuáles son sus pequeños secretos o qué lo va a ayudar a poder desarrollarse de la mejor manera. Luego pasaremos a esta tercera etapa donde sí es una etapa más de exigencia, que es una etapa 2 de formación que la llamamos edad de oro y que generalmente arranca a los 9 10 años, ¿sí? Eh, donde vamos a encontrar que el perfil madurativo de los chicos es mucho más exigente. Nos encontramos ya con niños, no son infantes, son niños que pueden mantener una relación y un vínculo con nosotros y nos van a exigir muchísimo conocimiento en cuanto a poder competir aquí, acá en esta etapa creo que es donde los niños son más conscientes del mundo que los rodea, de lo que está sucediendo, y es una etapa de mucha comparación entre ellos, ¿no? Porque obviamente ellos están construyendo su ser, su persona, su personalidad, su carácter, y creo yo que en esta etapa es donde comienza a aparecer la construcción o la formación de ese perfil, ¿sí? Como de jugador. ¿M? Creo yo, desde mi punto de vista, que en estas 2 etapas hay características madurativas mucho más homogéneas en todos los chicos, al menos en la parte grupal es lo que yo me doy cuenta. Hay pequeñas diferencias, sí, pero acá, sí, ya aparece un aspecto, aspectos relacionados a la construcción y al perfil del jugador, ¿sí? Es una edad espectacular en la que yo me encuentro actualmente trabajando en el club en Pinocho, ¿sí? Una etapa donde también
aparece mucho el padre, ¿no? Si viene acá el padre lo acompaña desde un aspecto más lúdico, formativo y social, creo que acá también aparecen aspectos más relacionados a la competencia. Entonces me parece a mí que acá también aparece un nuevo desafío, ¿no? Que es no solamente entrenar jugadoras y jugadores, hablando de este concepto de entrenabilidad, ¿no? De mejora, de competir, de medirse, ¿sí? Saber gestionar eso con los chicos y también empezar a enseñárselos porque es lo que van a vivir en etapas siguientes, ¿sí? Sino también que es una etapa donde vamos a gestionar mucho la relación con padres. ¿M? Así que ya ojalá podamos tener la posibilidad de poder charlar entre todos sobre este tema, ¿sí? Y ya luego fase 4 y fase 5 pasaremos ya a una etapa más juvenil, ¿sí? Donde el aspecto más importante que aparece es la pubertad, ¿sí? Los chicos crecen, se desarrollan, hay un nuevo cuerpo, ¿sí? Es una nueva persona desde lo físico, desde lo biológico, desde la inteligencia. Entonces, también es es regresar, como les dije antes, regresar un poco a conceptos, ¿sí? Relacionados nuevamente a habilidades y a capacidades generales, sí, pero ya no tanto de iniciación, sino más desde una exigencia de tecnificación y perfeccionamiento, ¿sí? Cómo correr, la correcta utilización de la carrera, la correcta utilización de un salto, sí, nos volveremos mucho más exigentes desde lo técnico. Luego acá, ¿sí? En esta etapa 5 eh, o fase, ¿sí? Ya estamos hablando de ese jugador, ¿sí? Donde vamos a realmente es creo la primera etapa, donde vamos a realmente exigirle eh, rendimiento, ¿sí? Rendimiento a un jugador donde sí vamos a tener que tener la didáctica y y la comunicación correcta y adecuada para con ese jugador poder desarrollar un vínculo, porque ya estamos hablando de un chico de 14 15 años, ¿sí? Eh, que ya empieza a entender bastantes cosas del mundo y del deporte, ¿sí? Y nos volvemos más que sus profesores, sus mentores a sus maestros, como me gusta decirle a mí, ¿sí? Y luego ya en estas últimas etapas, que no es tanto en mi idea, pero bueno, dependerá mucho de la velocidad en la que avanzaremos, ¿sí? Hablaremos ya de un jugador de, de rendimiento, ¿no? Un jugador que se está preparando para jugar contra los mejores o con los mejores de la región, de tu ciudad, de la liga, etcétera, ¿sí? Que me parece a mí que ojalá lleguemos a estas tres etapas, ¿sí? Sinceramente creo que el secreto como entrenadores, el nuestro está acá atrás, ¿sí? Está acá, ¿sí? Acá creo que si nosotros logramos aprender estas cinco etapas, sí vamos a poder tocar esto, pero bueno, ya creo que desde mi punto de vista, pocos jugadores llegan realmente a estas etapas, porque lo que suele suceder mucho en nuestro deporte es que arrancan de grandes, ¿sí? Entonces por ahí tenemos la complejidad que tenemos que empezar con una persona que tiene, no sé, una niña o un joven que tiene, no sé, 12 años, 10 años y quiere aprender a jugar al deporte, ¿me entienden? Y aparece acá. ¿Sí? O a veces nos vienen jugadores de fútbol, del fútbol de campo, ¿no? Y no tienen, si bien traen aprendizajes de un deporte que tiene relación en algunas lógicas que tiene nuestro deporte, como los arcos, las pelotas, ¿sí? Que hasta incluso la pelota cambia en tamaño y en peso, más que nada es la lógica, ¿no? Pero, claro, este jugador no tiene por ahí ningún bagaje de conocimiento relacionado a cómo se juega ese deporte. Entonces, ahí aparecen los desafíos más grandes como entrenadores, ¿no? Que no es que siempre comenzamos con niños de 4 5 6 años a enseñar el deporte, ¿sí? Y a veces estamos con niños o grupos que tienen 10 11 años y tenemos, no sé,
8 jugadores que entienden el deporte y que ya lo vienen aprendiendo de pequeños, pero tenemos 8 o 10 jugadores que lo comienzan a aprender a esa edad. Entonces empezamos a tener grupos más heterogéneos, ¿sí? Y ahí se vuelve todo un desafío poder impartir la misma calidad de enseñanza a todos, ¿no? Y adaptada a la construcción que cada uno lleva como ese jugador que está aprendiendo. Entonces creo que esta pirámide invertida, como les puse yo acá, habla de una base de conocimiento que poco a poco, ¿sí? Se va ampliando y va siendo más grande, ¿no? Creo yo que si un jugador logra pasar por todas estas etapas y llega a esta etapa de 6 7 ya de rendimiento o alto rendimiento, con 5 etapas construidas y perfeccionadas, me parece que vamos a estar hablando ya de un jugador de fútbol sala, ¿no? Donde esa pirámide a manera de simbólica, ¿no? Está equilibrada, ¿eh? Acá hay, ¿no? Y en una punta, ¿no? Acá hay mucho equilibrio en un jugador y me parece a mí que ese es primero que es lo que todos anhelamos como entrenadores, suele suceder poco. En mi caso tengo la suerte de poder vivirlo, ver cómo niños de 5 o 6 años comienzan a entrenar desde pequeños y empiezan a hacer una carrera para construirse como jugador de futsal, así que espero poder traerles ese conocimiento y poder mostrárselos. Perdón, ¿Sí? profe, que te interrumpa. Decime, Eh, Leo. acá en la zona se está implementando recién ahora lo que es fútbol infantil en futsal. Hay Mirá, clubes que tienen y hay otros que no. Lo que sí pasa mucho, como hacía referencia antes, de que los jugadores de la cancha de 11 se abocan mucho en lo que es futsal. Y entonces muchos conceptos básicos que a lo mejor necesitamos en estas 5 etapas, tenés que hacer ese claro, y retroceder. los tenemos que ver, ¿no? En etapas ya más de adultos, más aceleradas, ancladas en cuanto a la planificación de un entrenamiento. Tenemos que jugar con eso, del jugador que está aprendiendo, el jugador que está más adelante, el jugador que sabe el deporte, el que no. Así que bueno, en mi caso, Leo, a mí me sucedió mucho esto también en los comienzos del futsal en el año, no sé, 2011, 2012, 2013. Acá en Buenos Aires el boom ocurrió obviamente en el año 2016, cuando salimos campeones del mundo, pero antes yo cuando decía que era entrenador o profesor de fútbol sala, nadie entendía qué era el fútbol sala. Me preguntaban, ¿fut, qué? ¿Qué es eso? Me decían. ¿Qué es Y acá eso? está haciendo, Pero ahora no. se está haciendo el boom acá. La realidad es Bueno, esta. y no va a parar, ¿eh? No va a parar. Sí, Yo por suerte. hoy a la actualidad lo practico, me encanta. Tiene eh, lo lindo, ambos fútbol así, pero no es cada vez más interesante cómo te vas metiendo y las ideas y técnicas, tácticas. Es muy enriquecedor en todos los sentidos, en todos los aspectos. Sí, El otro día estuve en una de las charlas tuyas que hiciste en Licencia A y me llamó la atención como dijiste que estuviste con un grupo femenino, estuviste en otro país y ahora que en la actualidad que estás en Pinocho con la edad de oro, que es una de las más lindas, por lo que también estás diciendo, y sí. nada, es muy enriquecedor eso, está muy bueno como te venís Cómo expresando. me vengo formando, ¿no? O sea, mi gran... Dijiste 15 años hace que estás? Sí, sí, ¿Pasaste yo por tengo... todas las categorías? Sí, por todas, por Sí, todas. E tenés experiencia. sí, incluso acá en Buenos Aires, como ya se practica hace mucho el deporte, nosotros tenemos unas categorías que se llaman promocionales, que más adelante ustedes van a llegar, estoy seguro, que van a llegar. Las promocionales es antes del recorrido de AFA. El recorrido de AFA comienza en octava división. Entonces nosotros tenemos octava división, los niños tienen 10 años. Hacen octava, séptima, sexta, quinta ya está conformada por dos edades, cuarta está conformada por dos edades y tercera división o reserva está conformada por tres edades. Ujú, Entonces, por ejemplo, un jugador de primera división llega a primera división si hace su recorrido normal a los 19 20 años
y tiene 3 años de reserva. O sea, nosotros tenemos en reserva jugadores que Bien. tienen 16, 17, 18 y 19 años. En cuarta y quinta tienen 15 y 16, ¿sí? Perdón, en cuarta, 15 y 16. En quinta tienen 13 y 14. Juntos juegan, ¿eh? O sea, Sí, juegan sí. juntos. Entonces, por ahí uno de 13 juega con un 14 que nació en enero. Te querés morir. ¿Sí? Porque ese recién subió, que está así, y el otro Una está así. diferencia. ¿Viste? Eh, y después sí, sexta, séptima y octava en su edad, ¿no? Es un año. Y antes de eso tenemos promocionales, que promocionales son 3 años, que es un torneo que es 9, 10 años, 8, 9, 7, 8. Y a los 7, 8 arrancan su primer año de competencia, sería. Su primer año ya en una tabla, ¿no? A Sí, que sí, sí. si juegan, se compite por puntos. Pero a los 6, 5 nosotros ya tenemos jugadores en el club que están haciendo toda la parte general, habilidades, empiezan a hacer la iniciación al deporte, como te puse recién en la etapa uno o les puse, ¿sí? Esa etapa uno empiezan a empezar a entender dónde están parados, ¿viste? Pero con el deporte como herramienta. Y a mí me tocó en Pinocho, cuando llegué al club, después de México, me pidieron, Chino, ¿podés empezar en promos? Yo tengo 13 años de primera división. O sea, otro entrenador, estoy seguro que hubiese dicho, no, no, yo, yo no, tengo tres ascensos Experiencia. tengo tres ascensos tengo en mi haber, campeonatos, competencia de alto rendimiento, de alto nivel. No, yo imposible, ¿cómo voy a trabajar con nenes de seis 7 años? Y en cambio yo por ahí lo veo de otra manera. ¿Sí? Yo lo veo desde el lado docente. Mi gran desafío como entrenador es poder entender, ¿sí? De qué se trata ser un jugador de futsal. Ese es mi desafío hoy, lo que me inspira por ahí a aprender, ¿no? No espero que para todos sea igual. Yo por ahí al tener 12 13 años de alto rendimiento ya estoy agotado, ¿sí? Agotado de jugadores como vos, Leo, de tener que venir, Leo, tener que exigirle al jugador adulto la vida del adulto, el sueldo, sí, hay un montón de cosas atrás que nosotros por suerte ya en Buenos Aires estamos pasando porque tenemos una liga un poco más profesional y un poco más desarrollada, pero estoy absolutamente seguro que esto de lo que yo te estoy hablando, en 5 6 7 8 años vos lo vas a empezar a vivir, ya sea como jugador o como entrenador, ¿sí? Entonces, creo yo que es importante tener la sabiduría del conocimiento de qué se trata un jugador de fútbol sala para vos poder identificar en qué lugar está ese jugador de todo este camino. Y vos decís, si vos tenés 20 años, está bien, tenés 20 años, yo te voy a enseñar este deporte, pero este jugador, en cuanto a conocimiento, está por ahí en una etapa 2. Sí, Y sí, tal para cual. eso sirve esta propuesta que yo te hago, ¿me entendés? Entonces vos le vas a tener que tener la paciencia suficiente para, en lugar de hablarle por ahí de juego de tres o juego de cuatro, a él solamente por ahí le vas a hablar de corregime esta dualidad, aprende esto, aprende que es una pared, que es una paralela. No te estoy pidiendo que entiendas cómo desarrollar un triángulo con pelota sin pelota. No te voy a hablar de eso, pero sí te quiero exigir que me hagas bien una pared. Porque si vos haces bien esta pared, Leo, más adelante ya vamos a hablar de una pared de juego de tres. Sí, que por ahí, mi compañero que tiene la pelota, yo que le estoy ofreciendo una pared y un tercero que está ahí cerca. Y por ahí pido, la dejo pasar y me ofrezco la segunda dualidad. Hay cositas ahí que todavía no vamos a hablar, ¿me entendés? Pero, y ahí la cabeza te explota, porque después, Qué lejos que estamos, me hace sentir, bueno, pero ¿ves? Por eso te digo, igual, el año pasado tuvimos en Nacional y vinieron los equipos de Rosario y la verdad que sí, que son buenos. era mucha diferencia Sí, y sí, nos ya están dice, avanzados ellos. muchachos, ustedes no lo tomen a mal, pero a nosotros nos pasa lo mismo cuando vamos a Buenos Aires. Así que en ese sentido, dice, Claro, no están mal. Nosotros lo mismo, la experiencia que nos encontramos cuando vamos allá. exactamente. Entonces, acá por ahí, si ustedes tienen la posibilidad de en algún momento
che, vamos a hacer algunos amistosos o algo, sería súper interesante venirse para acá como una experiencia ¿viste? De competencia o de seguir aprendiendo, porque acá en Buenos Aires vos tenés, por ejemplo, tenemos AFA y después tenemos Futsala, que Futsala es una liga paralela que no la logran jugar por ahí los adultos que están jugando en AFA, pero la juegan adultos y jóvenes y que por ahí de un segundo o tercer rango, ¿no? Y que se juega muy bien también. Y que para ahí uno de los mejores equipos de esa liga le compite quizás a uno de los mejores equipos de Rosario. Bueno, en Rosario hoy está Newell's, ¿no? Como top, ¿no? Que está en primera AFA, ¿no? Pero, pero bueno, nada, hay un montón de ciudades donde este deporte está creciendo a pasos agigantados y mi gran desafío como entrenador hoy es poder comprender de qué se trata esa construcción del jugador y yo poder transmitirla, pero te- que no sé si es por alardear o por ejemplificarme, pero yo soy un entrenador que no solamente puedo hablar de lo que estudié o desde el conocimiento, sino también que tuve la Eh, posibilidad de vivirlo. O Ujú. sea, yo viví todo, desde el jugador de 5 años hasta ese jugador de primera. ¿Por qué? Y porque me quería construir como un profesional de este deporte, y es lo que sigo persiguiendo. Y hoy eh, mi gran desafío este año como entrenador es todo lo que yo sé, que es lo que estoy haciendo en las escuelas, poder ordenarlo y transmitirlo a todos los lugares donde me toca trabajar, ¿no? Así que, nada, yo lo que te puedo llegar a decir, Leo, es que no dejes este deporte de mirarlo, de jugarlo, de observarlo, de estudiarlo, porque también incluso más adelante lo podemos hablar, ¿no? Pero hay muchas similitudes y aspectos a transferir al fútbol. Porque cuando vos aprendés a entender este juego como un juego de relaciones, de vínculos o de interacciones, empezás a ver que esas interacciones también se dan en el fútbol. Y que incluso una de las cosas que yo me di cuenta como entrenador de fútbol, porque soy entrenador licencia pro, trabajé en el fútbol durante 5 o 6 años en el femenino de alto rendimiento y pude poner en práctica todo esto de lo que te estoy hablando, me di cuenta que, claro, uno de los grandes también problemas que tiene el fútbol, que es una de las cosas que capaz no se discuten tanto, es que la construcción del jugador de fútbol a veces no está tan dada desde el juego de relaciones, sino que es como que le enseñan al jugador de fútbol lo individual y luego pasan al sistema, Claro. ¿viste? Y te doy un ejemplo, y como para ir cerrando la clase, porque ya es tema de otra cosa y no corresponde, ¿no? Pero es no sé, un 4-3-3 y vos jugás de lateral, te dicen. Ok, ok. Primero, ¿no? ¿Qué tipo de 4-3-3 es? Porque dependiendo de los jugadores que tenés, es lo que puedes desarrollar, ¿no? Ah, No sé si se cortó ahí, pero no, no sé, estaba ahí cerrando. está. Dependiendo de ese sistema, es el tipo de jugador que vos desarrollás, pero digo, yo para abrirte la cabeza, bárbaro, yo juego de lateral, bien. ¿Y qué tipo de combinaciones tengo con el 5? ¿Cuáles son las dualidades como lateral que tengo con el 5? ¿Cuáles son las dualidades o el juego de dos que tengo con el central derecho, en este caso, ¿no? ¿Podemos rotar? ¿Y cómo son esos triángulos cercanos que Ujú. yo tengo, no? Y ahí la cabeza, ¡boom!, te hace. ¿Por qué? Porque en el fútbol hay triángulos simples, que son los cercanos, triángulos intermedios, ¿sí? Donde, por ejemplo, ¿qué tipo de combinación tengo yo con el interior izquierdo, por ejemplo? ¿No? Y, y después hay triángulos más complejos que se pueden dar, no sé, yo juego de interior izquierdo y el interior izquierdo juega con el extremo derecho. Bueno, ese tipo de conocimiento creo yo que de chicos el fútbol sala colabora mucho a que el jugador lo comprenda cuando sea más grande si le toca jugar cancha de 11, porque comprende los triángulos simples, las dualidades del juego de uno y los sistemas en un juego de 4 o 5 jugadores. Pero si él comprende esa matriz de relación de 4 o 5 jugadores, luego ya todo va a ser mucho más fácil. En un pequeño concepto, qué fácil que le hiciste cuando empezaste a mover el 5 y ya dijiste para el lado derecho, para el izquierdo, ya empezás a ver y las rotaciones, triangulaciones, tenés razón.
y uno se cierra siempre en esa función, el 5 al 4 3 5. 3. Dale, Exactamente. Y juguemos. después te encontrás con una No, variante claro. impresionante. Claro, bueno, pero eso es un poco lo que yo aprendí gracias al fútbol sala. Entonces, yo tengo la posibilidad de poder transmitirlo a esto a los entrenadores de fútbol, que cuando se los digo van a decir es chino básico, van a decir, ¿qué estás hablando, chino? Y bueno, tengo que convencerlos, ¿no? De decir, el juego no se trata solamente de yo con lo que sé de lateral y un 4-3-3. No, se trata de relaciones y ahí la cabeza te hace boom. Y ahí entendés que el fútbol es un juego mucho más difícil, eh, más tiempo de formación y bueno, nada. Y ahí se pueden hablar mil cosas. Mm. Así que bueno, nada, Leo, gracias por estar, por acompañar Bueno, y por ser parte, ¿eh? gracias a vos, Demian. La verdad que Un está muy placer. bueno. Está muy bueno. ¿Eh? Te agradezco. No sé cuándo Bueno. te veo, pero espero verte pronto. Dale, creo que, no sé, dentro de 2 semanas puede ser. Igual, escuchá, no te sientas mal que esté yo solo, pero somos más. Y hay dos que son personas mayores y tienen mucha experiencia también. Y está bueno Sería porque te van a buenísimo que estén. interactuar. Son como, les gusta interactuar. Y bueno, hay dos chicos ahora que lamentablemente no se pudieron conectar. Pero no te sientas que estoy yo solo, eso no te decía. Di un. Sí, Quédense la vi tranquilos ¿viste? quédense A la tranquilos que cópula, estoy yo pero del bueno, otro espero lado. que. Ah, el Mati Sí, también, es un crack. sí, ahí está. Bueno, mirá, buenísimo. Yo no llegué Los vengo siguiendo, muy linda charla tuvieron, Demian. Verte en el video, moviendo los brazos para todos lados, explicando la relación del futsal con el fútbol de campo, es algo que acá en la liga recién ahora se empieza a ver y se empieza a aceptar. Así que muchas gracias por hacerlo tan interactivo y tan simple de ver en un video. Gracias, gracias, gracias. Ojalá, nada, como le dije yo a todos, ¿no? Que tengamos la posibilidad de poder conocernos, charlar. Yo soy un apasionado de esto. Como dije cuando comencé la clase, hay que investigar, hay que seguir. Nada, combinando, ¿no? Los conceptos tanto de un deporte como el otro. Y después les puedo hablar de de cómo relacioné el hockey con el fútbol. Bueno, nada, porque después me di cuenta de que son deportes, ¿sí? Y que de cada deporte se puede extraer muchas cosas. Por eso creo que también hay uno de mis grandes secretos, de que soy muy abierto, de que siempre aprendo, que aprendo de mis alumnos, de colegas. Yo hoy me toca estar a mí acá, pero puede ser al revés. Y nada, lo hago con mucha pasión a todo. Así que bueno, espero que esta pequeña clase haya sumado y bueno, y nos vemos la próxima. ¿Eh? Dale, muchas gracias, estuvo muy bueno. Nos vemos. Bueno, Buenas un noches. abrazo gigante y estamos hablando. ¿Eh? Saludos, chau, Nos vemos. chau. Chao, chao. Chao chicos, nos vemos, saludos.